Buenas noches, mis hermanos. Quiero en este momento saludarle, usted que está a la distancia y que jueves tras jueves se une a nosotros para poder compartir este tiempo de estudio bíblico. Vamos a pedir a Dios que nos guíe, así que oremos al Señor para que el Espíritu Santo esté guiándonos en el tema de esta noche. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Te agradecemos esta nueva oportunidad de que un jueves más estemos aquí teniendo este estudio de tu palabra, este tema que estamos desarrollando. Te pedimos, oh Dios, que nos dé esa sabiduría, esa gracia tuya para poder desarrollarlo bien, que sea edificante, que nosotros podamos sacar el mejor de los provechos para nuestra vida espiritual y para ayudar a otros a conocer estas verdades. Todo esto que lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta noche vamos a continuar con el tema religiones y el título es Los falsos creyentes en el cristianismo. Así que es el título que estaremos desarrollando en la noche de hoy. El cristianismo, estamos en la página 27 para los hermanos que tienen el folleto. El cristianismo tiene casi 2000 años de iniciado en el mundo. Así que 2000 años de historia es imposible poder resumirla en un estudio bíblico, como el tiempo que tenemos esta noche. Se conoce como cristiano a un seguidor de Cristo. Así que cristiano es igual a seguidor de Cristo. Esa es la mejor manera de entender lo que es un cristiano, un seguidor de Cristo. Ahora, no todo el que se llama cristiano es un verdadero seguidor de Cristo. Una gente puede pensar que porque tiene una religión que está dentro del cristianismo, que es un cristiano. La gente se identifica así de esta manera, pero, repito, un verdadero cristiano tiene que ser un seguidor de Cristo, porque no todo el que se dice cristiano es una persona que verdaderamente sigue al Señor Jesús. Vamos a ver lo que nos dice Mateo, capítulo 7. Vamos a ver lo que nos dice en los versos 21 al 23 acerca de esto, de lo que es un verdadero seguidor de Cristo. Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Alguien que lo lea, por favor. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta lectura es una lectura muy contundente, hermanos. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y acá estamos viendo que se trata de hacer la voluntad de Dios. Entonces un verdadero cristiano es una persona que es un seguidor de Cristo, que hace la voluntad de Dios. Así que en el mundo hallamos que hay cristianos que son verdaderos y cristianos falsos. Un cristiano verdadero es alguien que hace la voluntad de Cristo. Un cristiano falso es alguien que dice que es cristiano, pero su vida es doble, hace otras cosas
que no son las de agradar al Señor. Y este tipo de gente dice, si ustedes ven en esta cita que acabamos de leer, en el verso 22, donde dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Muchos le dirán, Señor, pero en tu nombre no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Y el Señor, ¿qué les dirá? Nunca os conocí. ¿Sabe lo que significa esto? Que nunca fueron cristianos. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros vemos la historia del cristianismo, hermano, los primeros cristianos eran fieles seguidores del Señor. Así que los primeros cristianos eran ¿qué? Fieles seguidores del Señor. Vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42. Pobre, dice, Adelante. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos son cristianos fieles, participaban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La palabra. La palabra. Participaban también en la comunión uno con otros. Esos hermanos se llevaban ¿cómo? Bien. Se juntaban para adorar a Dios, compartir entre ellos. También participaban en la Santa Cena, y esos creyentes eran creyentes de oración. Note, ¿serían fieles seguidores de Cristo? Por supuesto que sí. Así que cuando nosotros vemos la historia del cristianismo, hallamos que los primeros cristianos eran fieles seguidores del Señor. ¿Ustedes recuerdan una razón contundente para demostrar que ellos eran fieles seguidores del Señor? ¿Alguien puede decir algo? Vamos a ver si piensan en algo que demuestra que eran fieles seguidores del Señor. Vamos a ver. Eran llenos del Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Pero vamos a ver, había algo que estaba sucediendo que demostraba claramente la persecución. Usted sabe que eran encarcelados, algunos eran muertos, y la pregunta es, ¿un falso creyente va a aguantar cárcel, golpe, hasta la muerte? ¿Verdad que no? Así que aquella iglesia se mantenía en esa fidelidad delante del Señor. El libro de los Hechos abarca 30 años de historia, hermano. Así que el libro de los Hechos son, déjenme ponerlo así, son 30 años de historia del cristianismo, desde que comenzó en la narración de este libro, que fue en el Monte de los Olivos, cuando el Señor ascendió a los cielos, hasta la prisión de Pablo allá en Roma. Pasaron unos 30 años, y Lucas, lo que él narra allí en este libro, abarca 30 años, así que nosotros podemos ver cómo esa pureza se mantuvo en la iglesia. 30 años donde los cristianos se mantuvieron fieles al Señor, llevando una vida con estas 4 características que leímos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso se mantuvo durante todo este periodo de 30 años. Aquellos hermanos no perdieron el fervor durante aquel tiempo. Ahora,
algo que llama poderosamente la atención son las advertencias que aparecen en el Nuevo Testamento sobre los falsos creyentes. Así que nosotros tenemos un verdadero cristiano, es un seguidor de Cristo, pero también hallamos los falsos creyentes. Y nosotros en esta noche de hoy vamos a estar analizando cómo estas personas son mencionadas en la Biblia y cómo la palabra de Dios hace advertencia durante estos 30 años de historia que abarca el libro de los Hechos. Aparecen una serie de señalamientos, acerca de advertencias de que estas personas llegarían y esa fe pura que los hermanos estaban viviendo se iba a contaminar, se iba a dañar, no la fe de los hermanos, sino que aquel crecimiento de aquella iglesia iba a permitir que algunas personas se introdujeran dentro de la iglesia. Ahora, estos falsos creyentes se les conoce como apóstatas. Así que a los falsos creyentes se les conoce como apóstatas. A usted diría, pastor, pero no es hereje. Mire, es que es un tipo de herejía, pero por producirse dentro de la iglesia no se le llama tanto herejía. La herejía viene más bien de afuera hacia adentro, pero la apostasía se desarrolla adentro de la iglesia. Así que podemos nosotros decir en esta noche que la apostasía fue en aquel tiempo y es en este tiempo el peor peligro que amenaza a la iglesia de Cristo. Mire, hermanos, las persecuciones no son agradables. Los hermanos, cuando fueron perseguidos de la ciudad de Jerusalén, cuando se desató aquella persecución, ¿qué hicieron los hermanos? Si usted mira en este capítulo 8 del libro de los Hechos, y en el capítulo 7 hallamos la muerte de Esteban. Dice que con la muerte de Esteban se desató una gran persecución y todos los cristianos fueron esparcidos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este esparcimiento de los hermanos? Donde quiera que llegaban, y usted puede ver el libro de los Hechos, capítulo 8, donde quiera que llegaban, ¿qué llegaban ellos a hacer? Si usted mira en el verso 4 de este capítulo 8 de los Hechos, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes escondidos. Anunciando el evangelio. No, dice anunciando el evangelio. Ven, la persecución, ¿a qué ayudó? A difundir el evangelio, porque aquellos hermanos estaban muy cómodos en la ciudad de Jerusalén. Y el Señor había dicho en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estaban ellos concentrados? En Jerusalén. El Señor dijo, quiero que vayan a cumplir. Entonces vino la persecución. ¿Y qué pasó? Iban por todas partes predicando el evangelio. Miren, hay una frase que dice que el que no cumple Hechos 1:8 va a tener que cumplir Hechos 8:1. Así que si usted tiene curiosidad, revíselo después. El que no cumple Hechos 1:8 va a tener que cumplir Hechos, o va a tener que vivir Hechos 8:1. Eso pasó
con aquella iglesia. Ahora, yo voy a señalar, hermanos, algo, y es que, mire por qué los falsos creyentes, los apóstatas, son peligrosos y no dejarán de serlo, porque se trata de un movimiento diabólico a lo interno de la iglesia. La persecución, ¿de dónde viene? De afuera. Pero la apostasía, la falsedad de los creyentes falsos, están en el seno de una congregación, y este peligro fue advertido. Recuerden que los 30 años de historia que narra el libro de los Hechos, la iglesia se mantuvo pura, se mantuvo fiel, pero hay advertencias que el Señor nos dejó en su palabra, y esto es lo que vamos a ver en esta noche, cómo esos falsos creyentes son mencionados en la Biblia en más de una ocasión, y de qué manera se estarían manifestando en la iglesia verdadera del Señor. Mire, el diablo siempre ha hecho esto. El diablo, mire, esta estrategia el diablo siempre la ha usado. Primero persigue, luego se da cuenta que con la persecución no puede, ¿y qué hace? Infiltra. Trata de contaminar. Eso hace Satanás siempre. Y ese ha sido el curso de la historia. Hoy día nosotros no estamos viendo en el mundo persecución, ¿verdad? ¿Será que el diablo estará infiltrando? Pero viene una persecución. Ahora, después de la persecución que viene, ya no habrá más infiltración del diablo, porque esa será la última, gloria a Dios, que ya no habrá más. Pero es lo que ha hecho el enemigo: persigue, infiltra. Cuando ve que no puede, porque nunca podrá con la persecución, entonces trata de contaminar la fe del creyente para producir algo. Usted sabe lo que es una explosión, ¿verdad? Cuando algo explota, sale todo, se riega todo, se destruye todo. Pero ustedes han visto una implosión. Han visto cómo destruyen un edificio hacia adentro. Y el edificio, pueden haber edificios al lado y no pasa absolutamente nada. Eso es una implosión. Es lo que el diablo quiere con la apostasía: producir una implosión dentro de la iglesia, destruir la iglesia desde adentro. Entonces, vamos a ver que Jesús advirtió acerca de estos apóstatas. Se trata, según lo que el Señor nos dejó en su palabra, de la cizaña que crece en medio del trigo. Y vamos a ver cómo Jesús lo señaló en Mateo. Yo voy a leer esta cita, Mateo, búsquenla, capítulo 13, versículo 24 hasta el 30. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 24 hasta el 30 nos dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. ¿Lo vieron? ¿Se ve el enemigo? No se ve. Dice, verso 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues
que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús advirtió, noten hermanos, son tan parecidos los falsos creyentes a los fieles. Déjenme poner aquí fiel, seguidor de Cristo, fiel. Son tan parecidos que cualquiera de nosotros se puede confundir. Por eso nunca debemos intentar hacer esto. Recuérdese, usted y yo no somos el Espíritu Santo para determinar nada. Debemos ser cuidadosos, cómo juzgamos, cómo reaccionamos, porque no somos el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que estos creyentes falsos son comparados por el Señor Jesús como la cizaña. Vamos a ver, la cizaña es muy parecida al trigo. Es tan parecida, hermanos. Es tan parecida que arrancando cizaña se puede arrancar también el trigo. Yo nunca he visto la cizaña, nunca he visto esta hierba, tampoco no he visto mucho trigo en mi vida, así que no, de donde vengo no se cultiva mucho trigo, pero según las personas que conocen de esto, la cizaña es muy parecida al trigo. Ahora, cuando comienza a echar fruto, el fruto del trigo es pesado. ¿Y qué pasa con la plantita? Se dobla. La cizaña se queda muy erguida porque tiene un fruto vano, pero aparte, esas semillitas que produce, que no son pesadas, son tóxicas, que ni siquiera las aves se la comen. Las aves tienen una defensa, ¿verdad?, natural, y no comen nada fruto de la cizaña. Hermanos, esta cizaña es la primera advertencia que hallamos que se va a desarrollar dentro de el pueblo fiel del Señor. Ahora, ¿cómo podemos identificar a la cizaña? Porque aquí estamos viendo de que debemos tener cuidado. Ahora, miren, esto que voy a decir no significa que nosotros tengamos la capacidad de decir, esa es cizaña, este es trigo, porque nos podemos equivocar, nos podemos equivocar por una serie de razones. Repito, el ser humano no tiene esta facultad. Noten, si ustedes miran la explicación que el Señor da de la cizaña, dice que lo que van a separar a uno de los otros serán los ángeles, no ningún ser humano. Ahora, hermanos, vamos a ver cómo nosotros podemos ir identificando algo de la cizaña. Mateo capítulo 7, versículo 15 hasta el 17. Mateo capítulo 7, versículo 15 hasta el 17. Vamos a ver lo que dice. Alguien que lo lea, por favor. Leo. Mateo 7, del 15 al 17. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hilos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Vamos a ver
¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Que el trigo da buen fruto y la cizaña, pero dan fruto los dos. Entonces dice que los falsos profetas, ven, que vienen vestidos ¿de qué? De ovejas. Los falsos creyentes aparecen vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Así que, ¿cómo podemos identificarlo? Porque nosotros no podemos ver el corazón de nadie por sus frutos. Por sus frutos. Su comportamiento, su manera de ser es la que dice cuando alguien es un falso seguidor de Cristo. Déjeme decirle, hermano, que acá yo le estoy diciendo que porque un hermano comete un error, ¿está entendiendo? No estamos hablando acá de un error que una persona cometa. Estamos hablando de una persona que quiera vivir la vida en el error. Equivocarme es una cosa y querer vivir en la equivocación es otra, totalmente diferente. Así que es importante poder entender esto porque un buen cristiano se puede equivocar, cometer un error, cometer un pecado, pero eso no quiere decir que sea un falso creyente, ¿ven? Que sea un apóstata. Así que si se mantiene y no se quiere arrepentir, ya eso sí es preocupante. Así que es el primer señalamiento que hay, lo hace el Señor Jesús. Vamos a ver cómo Pablo, así que entre los que mencionan a los apóstatas encontramos a Jesús. Ahora vamos a ver a Pablo. Pablo menciona el peligro de los falsos líderes cristianos. Así que diciendo que hay dos tipos de falsos líderes cristianos. Y vamos a buscar Hechos capítulo 20, de ahí vamos a extraer los dos tipos de falsos líderes cristianos. Así que esto va directamente, tiene que ver con el líder, con el líder. Aquí vamos a ver dos maneras, dos características, dos tipos de falsos líderes cristianos. Hechos capítulo 20, versículo 28 hasta el versículo 31. Alguien que lo lea. Voy a leer con voz fuerte, hermano, para que salga la grabación. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Entonces, hermano, aquí estamos viendo que el apóstol Pablo advierte, de dos tipos, dos tipos de líderes falsos. Encontramos aquí que tiene que ver con, lo llaman lobos, porque vienen de afuera. No son parte del rebaño, ¿ven? Vienen desde afuera y se filtran para meterse dentro de la iglesia del Señor. Y cuando estamos hablando acá de la iglesia del Señor, no es solo una referencia a una congregación local, sino puede ser un liderazgo todavía mucho mayor. Entonces, estos vienen desde afuera
a que acabamos de leer, que no perdonarán el rebaño, vienen con el propósito de ¿qué? De destruirlo completamente. Así que en el caso del liderazgo falso, los lobos vienen desde afuera, pero también nosotros encontramos a los maestros, en este caso líderes apóstatas. Déjenme poner líderes apóstatas. Esto, ¿qué es lo que hace? Se levantan desde adentro. Note la expresión que utiliza el apóstol Pablo en el verso 30. Dice, de vosotros mismos, o sea, entre ustedes se levantarán, ¿qué cosa? Hombres que hablen cosas perversas. Esto vienen desde adentro para arrastrar tras de sí a los discípulos del Señor. Estas fueron ¿qué? Advertencias. Vemos la advertencia del Señor Jesús del trigo y la cizaña. Y también el Señor mencionó a esos lobos rapaces, donde estuvimos leyendo en Mateo capítulo 7, versículo 15. Ahí estuvimos viendo esto. Y Pablo está hablando del peligro de los de afuera, pero el peligro también de los de adentro, cómo la iglesia es tan combatida. Ahora, vamos a seguir viendo cómo Pedro, así que Jesús advierte del trigo y la cizaña. Vamos a poner esto aquí para ir detallando esto. Trigo y cizaña. Pablo sobre los lobos y apóstata. Los lobos vienen de afuera. El apóstol Pedro advierte de los falsos maestros. Mire, todo este peligro es lo que viene a producir los falsos creyentes en la historia del cristianismo. Recuerden que los primeros 30 años la iglesia se mantuvo pura, los hermanos eran fieles, pero ya había advertencia acerca de estas cosas. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículos 1 hasta el 3. Yo lo voy a leer porque quiero detenerme en algunos detalles aquí, hermanos. Vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 hasta el 3. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Lo tienen todos? Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando del antiguo pacto, los falsos profetas. ¿Cómo habrá entre vosotros, qué cosa? Falsos maestros. Noten la diferencia en el nuevo pacto. Dice que introducirán, ¿cómo? Encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que, ¿qué está advirtiendo el apóstol Pedro? De los falsos maestros que llegarían y ¿qué iban a hacer? Introducir herejía. Pero, ¿cómo la introducen? ¿Abiertamente? No, cubierta. Esto es una herejía, no, esto es unción. Esta es la unción más nueva. Esta es la cobertura que usted necesita. Tantas cosas envueltas con palabras que parecen espirituales. ¿Y qué dice la Biblia aquí? El efecto de estos falsos maestros, ¿cuál sería? Verso 2.
Y algunos seguirán sus disoluciones. Muchos. ¿Están viendo conmigo? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así que estos falsos maestros van a hacer tanto daño que mucha gente va a difamar del Evangelio. Van a decir, los pastores todos son estos. Como se escucha, Como se escucha. Y son tal y tal cosa, y son falsos, y se aprovechan de la gente y tantas cosas que se están diciendo fruto de esta situación. Y el verso 3 lo identifica con mucha claridad. Dice, ¿y por qué? Avaricia. Pero lo presentan como unción, como poder, como la bendición de Dios. Los que no están en ese ambiente ni tienen el Espíritu Santo ni son bendecidos. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Así que estos elementos son los que caracterizan a los falsos maestros. Dice aquí la palabra de Dios: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No es el hombre, no somos nosotros que vamos a enfrentar a estos falsos. Bueno, vamos a enfrentar a estos falsos maestros si aparecen entre nosotros, sí. Pero si están por allá, no tenemos por qué declarar una guerra contra ellos, allá ellos. Nosotros combatimos la falsedad. Los nombres de los falsos maestros, que cada uno los investigue, que cada uno los descubra, porque es muy fácil de saber y de conocerlos. Pero la consecuencia le va a llegar, dice aquí. La consecuencia le va a llegar, los resultados le van a llegar. Esta es la advertencia. Usarán la palabra como señuelo. Usted sabe lo que es un señuelo, ¿verdad? Una carnada. Para negar la obra de Cristo, harán una mezcla del paganismo de Babel con las verdades bíblicas, y grandes multitudes serían arrastradas por ese falso cristianismo. Ok, yo estoy citando casos actuales, pero déjenme decirles que esto pasó y pasó horriblemente en el pasado. Esto mismo que estamos comenzando a ver otra vez, sucedió en el pasado. Por eso estoy señalando que los primeros 30 años de la historia de la iglesia, registrado en el libro de los Hechos, pues la iglesia se mantuvo con mucha pureza. Multitudes enormes fueron arrastradas por el cumplimiento de estas profecías, porque empezaron a suceder acontecimientos, como voy a citar, resumido un poquito más adelante. Ahora, Juan, vamos a ver, Juan, ¿a quién menciona Juan? Estamos viendo Jesús, Pablo, Pedro, cada una es advertencia. El apóstol Juan menciona al anticristo. Y Juan lo que dice es que el anticristo sale ¿de dónde? De la iglesia verdadera. Hay una mezcla interpretativa ahí de algunas personas con el asunto de Apocalipsis, y no miran esto que aparece acá y que ya sucedió en la historia. Yo no estoy diciendo que el anticristo ya pasó, no, pero estoy diciendo que el anticristo fue, sigue siendo, pero que será fuerte en el futuro. Hermanos, cuando el apóstol Juan advirtió acerca del anticristo, ya era el año 90 después de Cristo. Noten, el libro de los Hechos terminó aproximadamente en el año 62 de nuestra era. Pero el libro, las epístolas de Juan,
y también el libro de Apocalipsis fueron escritos por el año 90 de nuestra era. Así que para el año 90, hermana Carmen, ¿está viendo? ¿Puede ver ahí? Okay. Para el año 90, unos 30 años aproximadamente después que terminó el libro de los Hechos, de la historia del libro de los Hechos, entonces Juan ya escribía. Y quiero que vean lo que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Lean meditando. Quien va a leer, quiero que lea mirando los versículos. Vamos a ver. ¿Cómo dice? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. Leanlo, que yo no le voy a preguntar nada. Es solo que no lo lean a la carrera. Leanlo despacio para que puedan ir asimilando lo que van leyendo. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que en el último tiempo salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Noten, hermanos, y yo no voy a profundizar mucho en esto porque estaríamos entonces hablando mucho acerca del anticristo, pero noten que la enseñanza bíblica habla de un anticristo que vendría, ¿verdad? Pero también advierte de que de los anticristos. ¿Ven? Así que habían los anticristos, vamos a llamar, estos eran anticristos pequeños, pero habría un anticristo mayor. Ese sería el personaje sobre el cual se iba a cumplir la profecía. Ahora, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Dice, salieron de nosotros. Salieron de nosotros. ¿De quién? De la iglesia. Salieron. No son parte de la iglesia. Ellos estaban allí y salieron. Ahora, ¿eran fieles cristianos esos anticristos? ¿Eran qué? Falsos creyentes, apóstatas. Así que, hermanos, es importante que nosotros entendamos esto, que pasaron un poquito más de 200 años después que Juan dijo esto aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Juan señaló esto, y unos 200 años, un poco más de 200 años, ya comenzaba a surgir el anticristo histórico. Así que específicamente entre el año 313 al 325 después de Cristo surge lo que vamos a conocer como el primer anticristo histórico de la historia del cristianismo. Fue un emperador romano llamado Constantino. Constantino iba a ser el fundador de una religión llamada cristiana, entre comillas, que iba a dominar el mundo y que hoy día se mantiene dominando entre las naciones del mundo. No hay una religión más poderosa en la tierra que esa religión que inició allí con este anticristo. ¿Qué es lo que es un anticristo? El que ocupa el lugar de Cristo y el que se opone a Cristo. Así que el anticristo
la palabra griega así mismo se escribe anticristo, es el que ocupa el lugar de Cristo, sustituye a Cristo, o el que se opone a Cristo. Cualquiera de los dos es un anticristo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Se cumplió lo que la profecía había dicho. Ahora, hermanos, el falso cristianismo no se produjo de la noche a la mañana. Fue un proceso lento. No fue de la noche a la mañana. Mire, para ese tiempo, si usted se pone a leer el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta de ciertas condiciones caóticas que habían en algunas iglesias del Asia Menor. Esas cartas a cada una de estas 7 iglesias reflejan el estado espiritual en el cual ya estaban viviendo algunas congregaciones. Estamos hablando por el año 95 cuando fue escrito el libro de Apocalipsis. Pero ¿qué pasa? Para que se produjera un cristianismo falso, no fue algo de la noche a la mañana. Fue un proceso lento. Los líderes cristianos se fueron alejando de la palabra de Dios y estuvieron sustituyendo la autoridad de la palabra por autoridad de concilios. Los concilios que aparecen en la historia y que algunos hermanos nuestros defienden, no aportaron, o yo diría, no fue que no aportaron nada, muy poco aportaron a mantener la verdad, porque se basaban en discusiones y resoluciones de los hombres, no en lo que dice la palabra del Señor. Entonces, esto fue un problema que estuvo pasando. Quiero que vean lo que el apóstol Pablo señala en 2 Timoteo, capítulo 4. Quiero que vean cuál fue el peligro y qué fue lo que hizo daño a la iglesia cristiana, que ya para estos años se había corrompido, el año 313 con la llegada de Constantino al poder, se declara supuestamente cristiano, y en el año 325 este hombre convoca a los obispos y él mismo es el que preside, una persona que ni siquiera cristiano era. Constantino hizo eso. Cuando hizo eso, él se llamaba obispo de obispos. Ya ustedes pueden imaginar. Y los obispos porque le convenía, ustedes saben por qué, por el billete, la riqueza, el poder que representaba. Una iglesia perseguida ahora es una iglesia que tiene poder, que tiene billete. Y entonces vendieron que su conciencia, porque ya hace tiempo que la fe de ellos estaba contaminada. Estos líderes no eran verdaderos líderes, sino que eran apóstatas, que eran líderes apóstatas, que se habían metido en el seno de la iglesia y parecían ser los líderes. Incluso hay libros de historia que hablan de algunos líderes, y cuando vemos los resultados y las enseñanzas nos damos cuenta de que lo único que hicieron fue incentivar la apostasía para que surgiera en el mundo un cristianismo apóstata. 2 Timoteo, capítulo 4, yo voy a leerlo, versos 1 hasta el 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Quiero que entiendan que esta carta fue lo último que escribió Pablo antes de morir. Dice: que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Doctrina qué? Bíblica, creencia bíblica. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad el oído y se volverán
a las fábulas. Me gusta leer. Si alguien me está viendo, puede discrepar de mí, tiene todo el derecho. Pero me gusta leer, porque me gusta hablar con conciencia de causa, poder señalar algo con pruebas históricas. Y hermanos, lo que empezó a suceder, y ya estaba pasando antes, pero aquí tomó una fuerza enorme, es que se echó a un lado la sana doctrina y empezaron teólogos a hablar y a escribir. A mí me gusta escribir y a mucha gente le gusta escribir, pero hay algo que no debemos pasar por alto. Cualquier cosa que yo escriba no es inspirada. Yo puedo cometer errores al escribir. Si usted me pregunta si en mis escritos hay errores, seguro que sí. Ahora, usted me dice, ¿pero por qué lo escribió? Porque yo no lo puedo identificar. Pero si alguien lo ve y me puede decir, mira, acá hay un error bíblico, yo lo voy a aceptar. Yo no lo puedo ver porque es mi manera limitada de analizar las cosas, ¿ven? Pero estoy seguro. No puedo pensar que lo que yo escriba es palabra de Dios y que alguien tiene que creerlo al pie de la letra como yo lo diga. Ahora, lo que sí hay que creer es lo que dice la palabra. Esto que estoy leyendo, sí hay que creerlo, ¿eh? Y esto que estoy señalando en este momento, de que apartarían el oído de la verdad y se volverían a la fábula, esto no es asunto de inventarlo. Esto pasó y está pasando otra vez, ¿eh? Otra vez. Lo que sucedió en el pasado con el falso cristianismo está otra vez surgiendo en la historia de la iglesia. Ahora, este descuido de la palabra fue aprovechado por el diablo. ¿Y qué surgió? Un montón de ¿qué? De falsos maestros. Esto es lo que dice aquí. Esto es lo que está diciendo aquí en el verso 3 el apóstol Pablo. En 2 Timoteo capítulo 4, que se amontonarán maestros. Aparecieron en la historia un montón de falsos maestros que apartaron el oído de ¿qué? De la verdad y comenzaron a enseñar las diferentes filosofías que tuvieron su origen ¿dónde? En Babel. ¿Saben lo que pasó? La filosofía de los griegos mezcló la pureza del evangelio. Muchas enseñanzas de los griegos, de Platón, de Aristóteles y esta gente se convirtieron en doctrinas dentro de la iglesia verdadera. Se estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho: lobos de afuera y líderes apóstatas de adentro. Casi la iglesia se destruye, porque aparentemente había una iglesia fuerte, cristiano. El cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano en el año 381 con el emperador Teodosio. Él declaró el cristianismo como iglesia oficial del imperio. Pero era iglesia, no era nada. La esencia de los verdaderos seguidores de Cristo se había perdido ya hacía muchos años. Así que, ¿qué pasó, hermanos? Estos maestros comenzaron a escuchar espíritus engañadores y fueron creando doctrinas de demonios, como dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 hasta el verso 3. Dice, este es 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 hasta el 3. Con esta cita concluimos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, más adelante, algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los demonios comenzaron a guiar. Yo no estoy hablando de todos los teólogos, Dios me libre de juzgarlos. Estoy hablando de que mucha gente, líderes, teólogos de aquella época, empezaron a apostatar y aquello dio lugar
dio lugar a una hipocresía horrible. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Empezaron a prohibir el matrimonio para el líder cristiano. Ahí está. Y comenzaron aquí con un ascetismo. ¿Qué es lo que es el ascetismo? Es una persona vivir en un estado de pobreza, como vivir en una cueva, andar descalzo, comer cualquier cosa. Prohibirán tomar alimentos. Apareció el monacato, los monjes enclaustrados en los monasterios y todas estas cosas. Todo esto, hermano, todo esto es que los falsos creyentes que surgieron en el cristianismo. Esto pasó ya. Hay que tener cuidado. Porque hoy día todavía tenemos el peligro de los lobos de afuera y los líderes apóstatas. Que el Señor le bendiga en esta noche. ¿Alguna pregunta? Pastor, entonces se puede decir que en el año 313 comenzó la Iglesia Católica. Comenzó ese sistema que más adelante se iba a conocer como el catolicismo. Lo vamos a ver porque nosotros vamos a estudiar aquí la Iglesia Católica. Vamos a ver esto, pero es importante entender esto. No es el cristianismo puro, no es el cristianismo de esta época de los apóstoles, es un cristianismo apóstata completamente, donde todo lo que dice la Biblia está cambiado y alterado de una manera completa y de una forma total. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bueno, pues vamos a orar dando gracias a Dios y pidiéndole al Señor que nos ayude a cuidarnos. Padre, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, este estudio bíblico que nos ha permitido tener. Gracias, Padre, porque nos ha permitido resumir todos estos años de historia y todas estas advertencias y sobre todo cómo tu palabra nos dice con claridad estas advertencias que se fueron cumpliendo al pie de la letra porque tu palabra es verdad. Yo te ruego, Señor, que en este tiempo nos ayude a abrir nuestros ojos, Padre. Parece que se vuelve a repetir aquella historia donde la iglesia verdadera está siendo infiltrada por lobos desde afuera y por apóstatas desde adentro, Señor. Ayúdanos a mantener nuestros ojos bien abiertos, Padre, que tu pueblo no duerma, que tu pueblo se mantenga vigilante y apegado a tu palabra, para que así pueda diferenciar la falsedad de la verdad. Guíanos, Señor, y ayúdanos a ser fieles seguidores de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén.